Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Hoy el petróleo ha vuelto a bajar, perdonad, ha vuelto a subir. Después de unos días bajando, en los cuales vimos cómo la bolsa volvía a subir, vimos cómo las acciones se disparaban, vimos cómo todos los activos volvían a subir, vimos subiendo el Bitcoin, vimos cómo se cumplía lo que os dije en el último vídeo, vimos cómo en el momento en el que el petróleo baja, todo sube, y cómo es al revés, ¿no? Y cómo en el momento en el que el petróleo vuelve a subir, todo baja. Bien, a colación de eso, he querido hacer un vídeo distinto. El vídeo de hoy no va a ser como el resto. Es un vídeo donde he decidido hacer una especie de análisis global de la situación actual, de por qué dependemos tanto del petróleo y cuál es el peligro, ¿vale? ¿Qué peligro hay ahí? ¿Por qué insisto tanto en esto? ¿Por qué digo que todo va en función del precio del petróleo? Y en la situación actual, en esta era de la hiperdeuda, ¿cuál es el gran peligro, ¿no? ¿A qué nos enfrentamos y a qué tenemos que tener mucho cuidado o a qué tenemos que vigilar bien de lo que puede pasar en un futuro? ¿Vale? Voy a empezar explicando una gráfica muy interesante de Tavi Costa sobre la diferencia, sobre cuál es el precio del petróleo en oro, y a partir de ahí voy a ir desgranando, voy a ir bajando y voy a intentar explicar en un análisis global qué es lo que está ocurriendo, por qué mucha gente que espera un crash bursátil, ese crash bursátil no se produce, por qué la caída del empleo en el sector industrial no está afectando. Hay muchas preguntas que voy a intentar responder en este vídeo. Bien, fijaros bien. Esta gráfica de Tavi Costa muestra el precio del petróleo ajustado a oro, ¿vale? Si nosotros traducimos, hacemos un cambio de dólar a onza de oro, tendríamos esta gráfica. Si ves esta gráfica, este histórico, te das cuenta que el petróleo está muy bajo. Históricamente está a precios muy bajos, casi muy parecido al precio del petróleo en los años 30. O sea, cuando prácticamente llenar el depósito era gratuito casi. Pero, ¿esto qué significa? ¿Cómo puede ser que el petróleo haya bajado tantísimo con respecto a 2009? Acordaros de 2009. En 2009 el precio del petróleo estaba en $110. Pero claro, el oro no estaba como ahora. El oro estaba a menos de la mitad de ahora. Por lo tanto, si haces un ajuste a oro, te das cuenta que lo que ha ocurrido ha sido una bajada brutal del precio del petróleo. Y ha sido esa bajada brutal lo que ha impedido que la inflación que han generado los bancos centrales durante estos últimos 15 años no haya estallado en nuestra cara. Gracias al petróleo, gracias al mantenimiento del petróleo a muy bajo precio, con respecto a oro, ¿de acuerdo? No estoy diciendo que el petróleo sea gratis ahora, digo con respecto al oro. Eso ha hecho posible que los bancos centrales hayan podido mantener esto. Si el precio del petróleo hubiera sido el mismo que en 2009, en relación al oro, no hubieran podido mantener esto. El truco ha sido este. El truco de por qué tú no has visto reflejada la inflación que ha ido creando, esa impresión masiva de dinero en el precio de las cosas, ha sido este. Y algunos me diréis, pero ahora sí que se está viendo. Ahora hemos tenido una inflación de 17% en apenas 3 años. Claro, ¿pero por qué? Porque el precio del petróleo ha subido. Porque eso, que estaba muy bajo, fijaros bien en la gráfica, hace un par de años que estaba bajísimo, a su precio más bajo, ha subido. Y al subir, ha empezado la inflación. Ahora, la gran pregunta que os hago yo a todos, ¿y qué pasa si ese nivel que vemos al final volviese al nivel de 2009? Pues lo que ocurriría es que no tendrías una inflación del 17, tendrías una inflación del 100%. Eso es lo que ocurriría. Y eso es lo que voy a analizar en este vídeo. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar, ¿es posible eso? ¿Cómo afectaría esto a nuestras vidas? ¿Podríamos ver ese precio otra vez al de 2009? Y si eso ocurre, ¿qué va a pasarnos?
Para que lo puedas entender bien, necesitas esta gráfica. Esto es una equivalencia al salario de una persona en los últimos 24 años. Si tú haces una traducción de tu salario a oro, verías que en 2001 estabas en torno a los 62 onzas de oro al mes. Esas 62 onzas de oro, ahora a salarios, perdonad, al año, esto está en años, al salario actual no llegan ni a 12, ni a 13. Actualmente, tus 62 onzas de oro apenas son 12 o 13 onzas de oro. Es decir, has tenido una devaluación de tu salario, aunque no lo sepas, de un 600% en 24 años. Muchos me diréis, pero eso es imposible, porque si mi sueldo se hubiese devaluado un 600%, el precio de las cosas hubiesen aumentado un 600%, pero no lo han hecho. Ahora vamos a explicar por qué no lo han hecho. Los bancos centrales, después de la crisis de 2010, se dedicaron a inyectar enormes cantidades de liquidez. En estas gráficas equivalentes podéis ver cómo exactamente los tres grandes bancos centrales, el de Reino Unido, el de Europa y el de Estados Unidos, hicieron exactamente el mismo movimiento. Y cuando la pandemia inyectaron una barbaridad de dinero, casi doblaron el dinero que tenían en sus balances. Fue toda esta masa de dinero, toda esta impresión masiva que hicieron, lo que por ejemplo provocó que las casas se dispararan. Tú que estás pagando hoy, por ejemplo, un alquiler brutal o un alquiler muchísimo más alto del que pagabas hace 4 años, tienes que entender que ese alquiler ha subido fundamentalmente por esta gráfica. Esa hipoteca que ahora pagas de más ha subido fundamentalmente por esta gráfica, porque todo ese dinero que imprimieron se fue a activos. Y aquí uno de los activos al que se fue a las casas. Aquí lo vas a ver más fácil. Si hacemos una comparativa de lo que han inyectado en el mercado la impresora contra el precio de las casas en Alemania, puedes ver que la similitud es idéntica. A más impresora, más subía el precio de las casas. A medida que iban pasando los años y el Banco Central, el BCE, iba imprimiendo más dinero, ese dinero, esa masa de dinero, iba toda a la deuda. Perdonad, iba toda a las casas, haciendo subir el precio de las casas. Solo en Alemania empezó a bajar el precio de las casas cuando se detuvo la impresora. Bien, esta gráfica es de hace unos días apenas. Es una gráfica sobre el empleo en el sector manufacturero de Estados Unidos. Más de 800 empresas en Estados Unidos han reportado despidos en el sector manufacturero. Pero, aún así, aunque estamos en uno de los niveles más altos de despidos en este sector de los últimos 15 años en Estados Unidos, el empleo es muy fuerte en Estados Unidos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que si estamos en un momento de decadencia en los PMI, hoy salió un dato en El Economista sobre que el sector industrial había caído un 11% estos meses? Los PMI son malísimos en Europa. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que si no se está fabricando cero, si se está dejando de fabricar, si la producción se está parando, ¿cómo es posible que el empleo y las bolsas sigan tan altos? La razón es que no se está creciendo por producción. No se está creciendo porque vendas más. Las empresas no se hacen más ricas porque vendan más productos. Se están haciendo más ricas porque se endeudan más. Ya os he enseñado muchos vídeos donde las empresas lo que hacen es recomprarse acciones. Se endeudan, se recompran acciones y aumentan su valor. Los inversores lo que hacen es pedir prestado y con ese dinero comprar acciones de las empresas más rentables. Nvidia, sobre todo las tecnológicas, Nvidia, Microsoft, todas esas empresas no suben porque realmente estén vendiendo mucho más. Algunos me diréis, en el caso de Nvidia sí, de acuerdo. La burbuja de la inteligencia artificial, de acuerdo, Nvidia está vendiendo muchísimas tarjetas, de acuerdo, sí. Pero no solamente es por las ventas, es también por la era de la hiperdeuda. Es también porque las inyecciones de liquidez tan brutales de los bancos centrales hacen que los inversores tengan una auténtica facilidad brutal para obtener liquidez y meterla en el mercado. En cuanto los intereses de la deuda bajan un poco y se levanta la mano y hay más liquidez, los inversores rápidamente meten todo ese dinero en la bolsa, meten todo ese dinero en las acciones más rentables y suben como la espuma, pero no porque esas empresas tengan más ventas,
suben como la espuma porque se mete más inversión, porque se endeuda más. Aquí lo tenéis muy claro en esta gráfica. A más liquidez, más sube la bolsa. Y además en una relación exacta. Baja la liquidez, baja la bolsa. Sube la liquidez, sube la bolsa. Por eso es muy fácil y muy predecible lo que va a ocurrir con la bolsa en función del precio del petróleo. Porque el precio del petróleo impacta directamente en la inflación. Y al impactar en la inflación, impacta en la liquidez. A menos inflación, menos van a bajar los tipos de interés y más se va a facilitar la liquidez. Y por lo tanto, el inversor entiende que si se va a facilitar la liquidez, sus acciones van a subir más. Es decir, el inversor ya no mira si tú estás vendiendo más. El inversor solo mira si tú te puedes endeudar más. ¿Y a qué otro sitio va el dinero? Al oro. El oro es el elemento antiinflacionario tradicional. Es el elemento refugio en todas las crisis. Aquí lo veis muy claro. Estos son solo 4 años. En 4 años, el oro ha pasado de unos 1.400 durante la pandemia a los 2.300 actuales. Es una auténtica barbaridad. Casi ha doblado el precio en apenas 5 años. Y en cambio, ese doble de precio significa, si el oro se dobla, significa que tu moneda vale la mitad. Es decir, es muy sencillo de entender. Si digamos que un euro costase una moneda de oro, imaginad, si ahora una moneda de oro son 2 euros, significa que tu salario se ha quedado en la mitad de lo que valía antes. Eso es lo que ha pasado en los últimos 5 años. Nuestros salarios valen la mitad de hace 5 años. Y todo este dinero y todas estas inyecciones y toda esta impresión, ¿a dónde va? ¿De qué ¿En qué nos impacta? Nos impacta en la deuda. España ha subido un 400% de deuda en apenas unos años. Esa subida brutal del 400% es provocada por esas inyecciones brutales de dinero de los bancos centrales. Esas inyecciones masivas. Todas esas inyecciones masivas han provocado deuda. Y toda esa deuda, es decir, los estados han ido subiendo o han ido manejando endeudándose más. Han ido pagando pensiones endeudándose más. Han ido haciendo reformas endeudándose más. Han ido ayudando a los bancos endeudándose más. Y eso ha llevado a que, por ejemplo, España tenga un 400% más de deuda en apenas 14 años. Pero no solo es España. Esto es mundial. Fijaros esta gráfica. Esto es la deuda mundial de todo el mundo. Fijaros cómo hemos pasado de una deuda de 220 trillones, bueno, 200 billones americanos en 2016 a la actual de 320. Es decir, hemos aumentado un 33% o un 30% más de deuda mundial en tan solo 8 años. En tan solo 8 años hemos subido 100 billones más. Y ahora fijaros la gráfica bien. La línea roja es la relación con el Producto Interior Bruto. Es decir, con la producción. Si os fijáis bien, esa relación subió muchísimo en 2020 por la pandemia. ¿Por qué? Porque doblaste casi la deuda, ya habéis visto en la gráfica anterior cómo las inyecciones de liquidez doblaron casi la deuda, pero tú estabas encerrado, no había producción. Al aumentar mucho la deuda y no haber producción, la línea roja se disparó. Es decir, la proporción entre deuda y PIB fue altísima. ¿Qué pasó después? Al terminar el encierro, aumentó la productividad y el PIB aumentó. Al aumentar el PIB, la relación bajó. Es esa bajada de la relación de la que saca pecho tanto, por ejemplo, el gobierno. Al decir, hemos bajado la deuda. No, ha bajado la relación, no la deuda. Ha bajado esa línea roja. Y tú te has puesto la medalla, pero no es real. La deuda sigue ahí, la deuda sigue aumentando. De hecho, si os fijáis, ya se ha parado esa producción. Ahora, como cada vez los PMIs caen más y cada vez hay más problemas en el sector industrial, esa línea roja se ha estabilizado y ya empieza a subir. Es decir, empieza a haber otra vez más deuda que producción. ¿Y por qué es tan importante la deuda?
La deuda es tan importante por esto, por esta gráfica que os puse el otro día. Porque los intereses, por ejemplo, que paga Estados Unidos se disparan. A más deuda, más intereses pagas. Como el petróleo sigue estando fuerte, por encima de los $80, incluso llegando algunas veces, en algunos momentos a los 90, impacta en la deuda, impacta en los intereses de la deuda, impacta en los intereses de los bonos a 10 años. Como esos bonos a 10 años cada vez tienen más intereses, eso provoca que cuando tú obtienes más deuda, esa deuda la pagues más cara. Como veis en la proyección que os conté el otro día, si se continúan los tipos de interés actuales, Estados Unidos en solo un año va a pasar de $1 billón en intereses a pagar 1,7. Pero este iría a más. Es por eso tan importante que los tipos de interés no se disparen. Porque si se disparan los tipos de interés, si van a más, esto va a ir a más. ¿Y qué significa que se paguen más intereses? Significa que se produce más déficit. Aquí lo veis más claro. Fijaros, los países con más déficit son precisamente los que últimamente están más endeudados. China, por culpa de la explosión de su burbuja inmobiliaria, ha provocado que se esté endeudando muchísimo más que antes. La India, que también se está endeudando un montón. México también se está endeudando un montón. Y Estados Unidos, que por supuesto es el rey de la deuda. Como se endeudan un montón y cada vez tienen que pagar más intereses, cada vez tienen más déficit. Para el que no sepa muy bien qué significa el déficit, es la diferencia entre lo que ingresas y lo que necesitas. Si necesitas o gastas 1 millón de euros, pero solo ingresas medio millón de euros, tienes un altísimo déficit. Y para cubrir ese déficit, lo que hacen los estados es recurrir a más deuda. Entras en un círculo vicioso. A más deuda, más intereses pagas. A más intereses pagas, te llega menos con lo que ingresas de la gente de los impuestos. A menos ingresas de los impuestos o a menos te llega de los impuestos, necesitas más deuda. Al necesitar más deuda, necesitas más intereses. Al pagar más intereses, metes más déficit. Es decir, entras en un círculo vicioso que te lleva a cada vez depender mucho y mucho y mucho más de la deuda. Si miramos una proyección de Chemostrades, podéis ver claramente a lo que me estoy refiriendo. Fijaros bien, fijaros 2020, fijaros el encierro. Ahí diríamos que estábamos en el 100%. Bueno, pues la proyección habla que en los próximos 30 años, bueno, 25 años ya, Estados Unidos alcanzaría el 200% de deuda. ¿De acuerdo? Es decir, imaginad, si estamos ya en 1,7 o estaríamos el año que viene en 1,7 de intereses, ¿a dónde nos vamos si va a llegar al 200%? Pues nos iríamos a unos intereses brutales. Nos iríamos a una situación en la cual los intereses se comerían todo lo que tú ingresas y más. Y claro, ahora viene otra pregunta. ¿Por qué he dicho antes que en este contexto es más difícil una crisis de bolsa, una caída en la bolsa? Por esta gráfica. Fijaros bien, en la crisis de 2003, del año pasado, en la crisis del 2023, en la crisis de los bancos, en la quiebra de Silicon Valley Bank, quebraron bancos con una cantidad de dinero mayor que los bancos que quebraron en la crisis de 2008. La quiebra de los bancos de 2008 provocó ese crack. Pero esta vez no tuvimos crack. ¿Cómo es posible? Si tenían más capacidad, si tenían más dinero, ¿cómo es posible que no quebraran? Por la impresora. Porque en 2008 los mecanismos de impresora brutales que hay ahora no los había. Es decir, la Fed no fue corriendo a sacar un montón de dinero de impresora. En cambio, en marzo sí lo hizo. Y como rápidamente acudió y rápidamente se llenó todo de liquidez, se tapó el agujero. Por eso el sistema está tranquilo y piensa que no hay ningún problema, porque los bancos centrales, a la mínima que ocurra, van a pagar, van a inyectar dinero con la impresora. Es decir, el sistema se ha hecho totalmente junkie de la deuda, hasta un punto de no retorno. Si pasa algo, vas a meter más deuda y lo vas a solucionar. ¿Y qué está ocurriendo ahora? Fijaros la gráfica que os puse hace unos vídeos, hace unos meses.
En España, la inflación ha subido un 17% en tan solo 3 años. Lo que significa que si tu empresa no te ha subido un 17% en estos 3 años, tú ahora eres muchísimo más pobre. Es decir, el precio del petróleo alto, los intereses altos, provocan que al final la inflación se dispare. Y si se dispara la inflación, tú te devalúas. Te devalúas porque si tu empresa no te sube a la misma velocidad que se devalúa el precio, tú te eres más pobre. La inflación está ahora totalmente vinculada al precio del petróleo. Lo veis en esta gráfica. La inflación sube prácticamente al mismo ritmo que las subidas del precio del petróleo. ¿Qué significa esta dependencia? Significa que si el precio del petróleo sube, va a subir la inflación. Si el precio del petróleo baja, va a bajar la inflación. Esto prácticamente deja a los estados, y sobre todo a Estados Unidos, totalmente dependiente del precio del petróleo. Como he puesto en la primera gráfica, solo un precio del petróleo muy bajo puede mantener el sistema en relación al oro. Si el precio del petróleo se fuese a la situación de 2009, el sistema reventaría. Es por eso que Estados Unidos ha aumentado muchísimo la producción de petróleo de la cuenca pérmica. No tenía otra opción. No tenía otra opción, porque o metes mucha producción de petróleo, o los estados aumentan su tecnología y aumentan la producción de petróleo, o el sistema no podría funcionar, porque un elevado precio del petróleo acabaría con esa situación de la hiperdeuda. Lo podéis ver en esta gráfica más claramente. Esta gráfica es de que mostréis. Fijaros bien cómo la relación entre las tres variables que os conté en el anterior vídeo aquí se ve muy clara. Aquí tenéis el precio del petróleo, el precio del bono a 10 años, la deuda, y la bolsa, el SP500. Veis clarísimamente que cuando el precio del petróleo baja, sube el SP500. Cuando el precio del petróleo sube, baja el SP500. Y le pasa lo mismo a la deuda. La deuda es proporcional al precio del petróleo. Si el precio del petróleo sube, suben los intereses de la deuda. Si el precio del petróleo baja, bajan los intereses de la deuda. Con lo cual quiere decir que hemos entrado en una situación donde el sistema es completamente dependiente del precio del petróleo, a niveles nunca vistos. El sistema ya no depende de si hay una mejoría en la economía, si se produce más o se produce menos. Depende única y exclusivamente del precio del petróleo. Para los que no me creáis y estéis pensando que la situación actual es la mejor de la historia y estáis viendo las gráficas de subidas de la bolsa y pensando que nunca la bolsa estuvo tan alta y sube de forma tan espectacular, os traigo esta gráfica. Esta gráfica de la bolsa en oro. Si tú cambias y haces una traducción de los valores actuales de la bolsa a oro, ves claramente que no estamos en una situación espectacular. De hecho, los valores de la bolsa en oro en los años 2000 eran el doble o más del doble de los actuales. Ahora mismo no estamos en una situación súper genial o súper mejor que antes. Lo que ocurre es que el dólar se ha devaluado tanto, que te da la impresión de que la bolsa está mejor que nunca y te da la impresión de que todo es fantástico, pero no es real. Si tú eso lo cambias a oro, ves la realidad. ¿Y cómo se ha conseguido todo esto? ¿Cómo es posible que Estados Unidos haya conseguido que la inflación que se estaba generando con la impresión de dinero no llegase a la gente? Gracias a una brutalidad en el aumento de la producción de petróleo. Fijaros bien la gráfica. A Estados Unidos es la línea naranja, Arabia Saudí es la gris y Rusia es la azul. Como podéis apreciar, en 2008 la producción de Estados Unidos era normal, no era muy alta. Era mucho más alta la de Rusia o la de Arabia Saudí. Pero gracias al fracking, gracias sobre todo a la perforación horizontal de los pozos de petróleo, gracias al aumento de la tecnología, Estados Unidos en la cuenca pérmica dobló o casi triplicó su producción. Al hacer eso, inundó el mercado con petróleo. Y al inundar el mercado, bajó mucho el precio del petróleo. Y fue gracias a eso, a ese precio de petróleo muy bajo, en comparación al oro, con lo que consiguió que la inflación no llegase a la gente. Al tener un precio del petróleo muy bajo, aunque tú imprimas un montón de dinero, el precio de la mercancía no sube. ¿Por qué?
Porque toda la mercancía se transporta por camión, por carretera. Como la mayoría de la mercancía se transporta por carretera y usa petróleo, el precio de las cosas no sube tanto si tú controlas el precio del petróleo. Una de las cosas que hizo Estados Unidos en el año pasado, en esa bajada del petróleo que vimos a finales de año, fue un aumento espectacular de la producción en la cuenca pérmica. Y muchos me diréis, bueno, ¿cuál es el problema? Que siga aumentando, que Estados Unidos aumente más, o inunde más el mundo con petróleo y siga bajando los precios, con lo cual todos seremos felices. ¿Qué más da que nos endeudemos hasta el infinito? Si el precio del petróleo siempre va a estar bajo, no hay ningún problema. Tú puedes imprimir todo lo que quieras y tapar todos los agujeros que quieras, que mientras el precio del petróleo sea bajo, la inflación va a estar controlada. Por lo tanto, lo único que va a ocurrir, sí, bueno, las casas pues, se van a duplicar, triplicar, cuadriplicar, pero solo las casas. La comida va a seguir siendo barata porque el precio del petróleo es barato. Pero, ¿podemos asegurar que esta producción brutal del petróleo en Estados Unidos va a continuar eternamente? Fijaos esta gráfica. Aquí podéis ver claramente cómo mientras la producción de petróleo de Rusia o de Arabia Saudí se mantenía estable o incluso bajaban, en cambio la de Estados Unidos seguía subiendo, 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 subiendo. Es decir, que para mantener el sistema actual es necesario que esa línea verde siga subiendo. Porque la línea blanca baja y la línea amarilla tampoco es que suba mucho. Está también bajando. Algunos me diréis, claro, pero bajan por los recortes. Sí, los recortes. Pero también bajan porque los pozos de petróleo de Arabia Saudí ya no dan para más. Ya no tenemos esos pozos de petróleo de hace unos años, de hace unas décadas. La producción en Arabia Saudí está bajando. De acuerdo que también es por los recortes que hacen ellos, pero ¿van a más? Podría, si Estados Unidos decae, podría la OPEP aumentar mucho más e impedir una crisis en el mundo. Aquí tenéis la gráfica. Si vemos la diferencia entre 2022 y 2023, vemos cómo la producción de Estados Unidos ya ha igualado a la de toda la OPEP. Por lo tanto, la dependencia actual del sistema de la producción de Estados Unidos es completa. Dependemos completamente de su producción. Es decir, para que os hagáis una idea, si esa línea gris cae, caemos todos. Caemos todos porque en el momento en el que la producción de Estados Unidos baje, la inflación se va a disparar. Y puede bajar. Podría pasar que Estados Unidos no fuese capaz de mantener el ritmo de exportación de petróleo actual. Fijaos esta gráfica sobre las plataformas petrolíferas. Las plataformas petrolíferas no hacen más que bajar. Es decir, no hacen más que cerrarse plataformas petrolíferas. La razón es porque el sistema actual de perforación horizontal que se hacen en los pozos de petróleo acaba produciendo que sí, se aumenta muchísimo la producción, pero también se seca el pozo antes. ¿Por qué? Porque acaba entrando agua y acaba provocando que se cierre el pozo bastante rápido. Ese es el gran peligro. Con la tecnología actual es verdad que se está aumentando muchísimo la producción, pero también es verdad que te cargas los pozos antes. Aquí podemos ver diferentes zonas de la cuenca pérmica. Texas, la cuenca pérmica, los anillos. Aquí hay diferentes regiones. Como podéis ver, en todas estas regiones se están produciendo cierres de pozos petrolíferos. Y se están produciendo cierres por lo que estoy diciendo, porque la tecnología actual que están usando es bastante destructiva. Fijaros otra vez, fijaros en otro sitio. Mira, esto es de hoy. Esto lo he cogido hoy. Esto es el contador que hay de plataformas petrolíferas mundiales, o sea, de Estados Unidos y de Canadá, por ejemplo. Como os podéis fijar, en un año, en solo un año, desde 3 de mayo desde 5 de mayo al 3 de mayo, se han cerrado 143 plataformas petrolíferas. Estos son datos reales. Esto no es un tema que yo os estoy acojonando, os estéis metiendo miedo. No, esto es real. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que va aumentando. Cada vez cierran más plataformas petrolíferas. Lo cual quiere decir que yo tengo muy serias dudas
de que Estados Unidos sea capaz de mantener este ritmo. Es decir, está, digamos que es como si el tren estuviese yendo con la locomotora a toda velocidad, echando todo el carbón que tienes para intentar mantener que no descarrile, para intentar que esto siga para adelante. Y el problema es que la OPEP cae. La OPEP no puede mantener ese ritmo. O sea, yo ahora mismo, a lo mejor me equivoco, ¿vale? Y a lo mejor si la cuenca pérmica empieza a decaer, la OPEP sube mogollón y me equivoco. Pero ahora mismo, los datos que tenemos es una caída bastante fuerte en cuanto a la producción de la otra parte, de la OPEP, de Arabia Saudí, de Rusia y del resto de países. Sí que es verdad que han salido últimamente unas noticias en las que, por ejemplo, Irak y otros países petrolíferos están aumentando su tecnología de extracción, y es posible que en poco tiempo sean capaces de aumentar su producción. Pero yo tengo dudas de que, aunque aumentaran ellos aunque estos países aumentasen su tecnología y su producción, fuesen capaces de mantener el sistema si Estados Unidos cae. Esto es una gráfica que os he traído muchas veces de la Agencia Internacional de la Energía, en la que sus estimaciones hablaban de que para 2030 la producción de petróleo sería de 60 barriles diarios, en cambio de la de enero del 2023, que era de 81. Eso significa una bajada enorme en la producción de petróleo. Y 2030 es dentro de apenas 5 años, 5 años y medio. En 5 años y medio estaríamos ya en este escenario. Por eso es la Agenda 2030, no es por otra cosa. La Agenda 2030 es el miedo que tienen a que entremos en un escenario en el cual la producción de petróleo baje a esta cantidad. Por supuesto que esta gráfica de la Agencia Internacional de la Energía realmente lo que quería decir era que las renovables iban a reemplazar al petróleo y que por lo tanto en 2030 las renovables serían capaces de reemplazar y que solamente necesitaríamos esos 60 barriles. Pero aunque las renovables están muy bien y han conseguido mucho en el tema eléctrico, todavía queda el tema del transporte de mercancía. Los camiones siguen siendo todos por petróleo, siguen siendo todos por gasoil. O el sistema consigue en pocos años hacer que los camiones vayan por energía renovable y no por petróleo, o tendremos todos un problema. Esta es una gráfica sobre proyecciones de qué podía pasar con la producción de petróleo. Por supuesto, todo esto es especulativo, por supuesto, todo esto son solamente teorías. Esta gráfica que os traigo no es una gráfica que te diga ya que va a ocurrir de verdad y que es 100% creíble. No, solamente estoy viendo hipótesis. Y esta es otra hipótesis más, ¿vale? Esta es una gráfica de qué puede pasar con la producción de petróleo. Si es verdad que alcanzáramos ese peak oil, el famoso peak oil. Si se alcanzase ese famoso peak oil, todas las gráficas que hay por ahí de todas las teorías de caída del precio del petróleo hablan de esto, que sería una caída, al principio no notaríamos la caída y luego sería muy pronunciada. Y que todo esto pasaría de aquí a 2030, 2035. Y durante estos años que vienen, durante estos próximos 10 años, si estas gráficas tuviesen razón, que os vuelvo a repetir, no es una afirmación mía, solamente son hipótesis, solo os traigo hipótesis, ¿vale? Si esto fuese verdad, entonces veríamos cómo el precio del petróleo se dispararía. Y ya habéis visto la dependencia que hay entre el precio del petróleo y la deuda. Si esto fuese real, la inflación nos comería a todos. Bueno, os he querido traer un poquito un análisis de qué puede pasar y con las gráficas actuales, con todos los datos que tengo, viendo un poco todas las posibilidades. Entonces, pues bueno, a partir de ahora, viendo todo esto, espero que tengáis todos más claro la dependencia que tenemos del precio del petróleo y la posibilidad real de que si al final todas esas teorías de Picoy son ciertas, que pueden ser que no lo sean, pero si sí lo son, tendremos todos un enorme problema, porque la dependencia que hay de la deuda con respecto al precio del petróleo es muy, muy alta. Vamos a pasar a las preguntas. ¿Cómo han hecho Facebook, Apple y las demás para crecer? Mediante deuda, no hay otro misterio. Claro,
Es que es lo que ya lo he explicado en gráficas anteriores. ¿Qué han hecho? Se han comprado acciones a sí mismas. Pero no solamente eso, también el hecho de que sean las acciones, las empresas que más rentabilidad dan, hacen que los inversores apuesten más por ellas. ¿Qué ocurre? Cuando hay liquidez, los inversores piden prestado el dinero y con ese dinero compran acciones y eso hace subir más las acciones. Es decir, el sistema se retroalimenta. A más liquidez, a más deuda, a más cantidad de dinero en el mercado, más suben las acciones de la bolsa. Con el tema del oro al final van a ser los más listos, jejeje. Sí, bueno, a ver, el tema del oro es como todo, sí, el que más tenga oro no es una tontería, el que más dinero haya refugiado en dinero en oro, pues más posibilidades y más suerte va a tener. Como dijiste un día, cuanto mayor sea la deuda, después la hostia va a ser más gorda. El tema, más que el tortazo, el tema es la dependencia, que cada vez te hace más dependiente. Al final esto es como si fueses un drogadicto. Cada vez eres más junkie. Cada vez el sistema es más junkie de la deuda, hasta un límite total. Es decir, la forma tradicional del sistema es tú vendías más, fabricabas más, crecías más y tu economía, la economía iba mejor. Eso provocaba inflación, provocaba que los precios subiesen porque había más liquidez y más dinero y más abundancia de riqueza. Y lo que hacían los bancos centrales eran subir tipos, disminuir la liquidez, disminuir las compras en la producción, bajaba la producción, aumentaba el desempleo y la inflación caía. Eso ahora ya no vale. Ya no vale. Ya no vale porque ahora la subida ya no es por producción, la subida es por deuda. Entonces, mientras sigas manteniendo la deuda, mientras tú puedas seguir obteniendo liquidez, da igual que produzcas más o produzcas menos. Las empresas van a crecer aún sin vender, porque pueden comprarse las mismas acciones y porque los inversores lo que hacen es endeudarse y comprar acciones de la empresa más rentable. Por eso, ahora tu dependencia de verdad es hacia los tipos de interés. Ya no dependes de lo que vendas o no vendas. Ahora dependes de los tipos de interés. Si los tipos de interés son bajos, tú aumentas. Si los tipos de interés son altos, tú disminuyes. ¿Por qué? Porque disminuye la liquidez. Eso cambia todo. Eso lo cambia todo. Ahora vemos cosas que antes eran imposibles. Antes una caída del desempleo, un aumento en el empleo del tema industrial hubiera provocado un crack, hubiera provocado una crisis. Ahora no. Antes, una caída o una quiebra de un banco provocaba un crack. Ahora no lo provoca. ¿Por qué? Porque rápidamente los bancos centrales inundan todo de dinero. Eso es lo que cambia. Si finalmente la electricidad y el hidrógeno se logran escalar como fuentes de energía industrial y para transporte, ¿cómo crees que afectaría las relaciones económicas? Hombre, si consiguiesen que todo el transporte de mercancía fuese con hidrógeno, dejarías de ser dependiente del petróleo. Ahí sí que te lo digo ya. Si eso lo consigues, cambia mucho el tema. Entonces la inflación ya no estaría relacionada con el precio del petróleo. Entonces tendrías más facilidad. Pero eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Que al final lo consiguen, genial. Yo seré el primero en alegrarme. Porque si lo consiguen, todos estaremos salvados. Ahora, si no lo consiguen, tendremos un problema si es verdad que todas esas teorías de Bitcoin son ciertas. Bueno, yo tengo que dejarlo aquí. Espero os haya gustado el vídeo y como siempre os digo, el que busque la verdad corre el riesgo de encontrarla. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.